Buenos días, hermanos. Voy a invitar a que oremos. Señor bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de convivir con tu iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos formar parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es lumbrera nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Te pedimos, Señor, que esta mañana nos llenes de entendimiento, que nos permitas conocer un poco más de quién eres tú y de lo que deseas de nosotros y de lo que pides de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada empezamos un tema se llama pacificador o pacificación. La semana pasada hablamos acerca de la loma resbaladiza. La loma resbaladiza es todas las opciones que nosotros tenemos en las que nosotros respondemos ante el conflicto. Hay respuestas de pacificación, pero hablamos la semana pasada de que estas respuestas de pacificación no es algo que nos sale de manera natural. Lo que a nosotros nos sale de manera natural son dos opciones. ¿Se acuerdan cuáles eran estas dos opciones? Hay dos tipos de respuestas. Una son las respuestas de huida, de escape, y la otra es la de ataque. O te escapas o atacas. O sales corriendo o sacas las uñas. Y vimos un poco más lento, ahorita nada más lo vamos a repasar, las respuestas de escape. La primera de ellas es la huida. La negación. Lo primero que hacemos es negar que el conflicto existe. Haces como si no pasara nada, ignoras la rebeldía de tus hijos, ignoras su mal comportamiento, ignoras que hay problemas en tu casa. Hay una tensión así bien fea cuando llegas y lo único que escuchas es el refrigerador. Y así como, ¿cómo estás? Bien. Y hasta el bien se escucha feo. Pues llega la hora de dormir y pues, le das la espalda porque no hay una manera en cómo hay una paz muy tensa, una paz muy llena de estrés, porque no es paz, obviamente, porque haces como, vamos a dejar como que pase la cosa. Siempre ha pasado así, o sea, hay un conflicto, hay una tensión, y si lo dejas pasar, poquito a poquito se va arreglando la cosa, y es algo muy curioso. A medida que esto se repite, la tensión crece, y crece más. Y pueden haber dos opciones: o crece mucho la tensión, o te empieza a valer. O empieza tu vida y la manera en cómo te relacionas o con tu cónyuge o con tu familia, de tal manera que cuando hay un conflicto, no es que lo dejes pasar por alto como de una manera bíblica, es más bien que ya estás tan harto que te vale. Cosa que obviamente solamente magnifica el problema. La segunda respuesta, la segunda manera en cómo respondemos en las respuestas de escape es la huida. No estamos dispuestos a lidiar con esa situación, así es que mejor abandonamos relaciones importantes, abandonamos relaciones laborales, renunciamos porque ya no estoy dispuesto a trabajar con esta persona, porque ya no estoy dispuesto a que me hable de esa manera, ya no estoy dispuesto a siempre ser yo la persona que esté humillándose o que esté pidiendo disculpas o que esté aguantándolos. O te divorcias porque ya no estás dispuesto a que esta vida miserable con esta persona siga en aumento. O aquel que era tu amigo, pues mejor que ya no sea mi amigo, y te alejas de esas personas. Y la tercera, que es un extremo, pero hacia allá van estas dos respuestas, estas dos primeras respuestas apuntan hacia un suicidio. La gente huye del conflicto de tal manera que está dispuesta a hacer muchísimas cosas, incluso hasta matarse, con tal de no estar lidiando con esa situación. Ahora, dices, sí, pero eso es algo extremo que no tiene algo que ver conmigo. Probablemente no, y esperemos que no tenga algo que ver contigo y que en algún momento de tu vida no hayas estado a punto de suicidarte. Pero podremos decir que las personas que se suicidan son personas que están acostumbradas a huir de sus conflictos.
acostumbradas a negar que no hay conflicto, a negar que hay conflicto. Son personas que han hecho un caminito en estas respuestas de escape, de tal manera que en una de esas oleadas muy grande llega hasta el suicidio. O sea, no todas las personas que tienden a escapar se suicidan, pero sí, todas las personas que se suicidan tienden a escapar. El segundo tipo de respuestas son las respuestas de ataque. A los que les gusta entrarle a los trancazos, les gusta la sangre, les gusta herir, les gusta ser despectivos. La primera de ellas es la agresión, ya sea física o verbal. No estamos en un ambiente en donde la agresión física se dé muy comúnmente. A lo mejor si me hubieran visto ayer en la playa con mis hijos, hubieran, más o menos así como tú con tus hijos, sí, pero en serio. Pero verbalmente sí somos muy dados a agredir. Como agresión podemos decir que es todo aquello que haces para dañar, para que duela, para que lastime. Pueden ser palabras despectivas, pueden ser palabras ofensivas, pueden ser groserías, pueden ser chismes, pueden ser calumnias, puede ser todo aquello que dañe la reputación de aquella persona con la que estás en total desacuerdo o en conflicto, más bien. Después de eso sigue la segunda respuesta de ataque, que es litigio. En esta no nos metimos mucho porque es cuando asuntos legales, que no estás dispuesto a lidiar con tu familia porque no estás de acuerdo con cómo se está distribuyendo la herencia, entonces nos vamos con un abogado a poner una demanda. La tercera de ellas es asesinar. Es exactamente lo mismo, no hemos llegado hasta ese punto, no asesinamos, pero es el mismo principio que lo del suicidio. No todas las personas agresivas asesinan, pero sí todas las personas que llegan al asesinato son personas que son agresivas, que están acostumbradas a las respuestas de ataque. Hay un boxeador que me gustaba mucho, Valero, era sudamericano, creo que ¿de dónde era? Venezuela, era venezolano, no sé, bandera así como de los colores de la bandera de Colombia. En Cancún mató a su esposa, y luego se suicidó. ¿Cómo? Panameño. Estaba de vacaciones, se drogó, mató a su esposa, lo meten a la cárcel, en la cárcel se suicida, o sea que cumplió los dos extremos, pero obviamente cuando yo veo esa parte de la historia me intriga y me pongo a checar, y decía en su biografía que esas agresiones físicas de un boxeador que era campeón mundial hacia su esposa, que era una cosita así, eran de seguido. Y seguido la golpeaba. O sea, se drogaba, la golpeaba y un día se le pasó la mano y la mató. A lo que voy es, para llegar al punto de asesinato, nomás necesitas que en una se te pase la mano. Que donde siempre llegas y te gobiernas y hasta este punto encuentras una satisfacción en tu agresión, va a llegar un momento en que vas a llegar a ese punto y no vas a encontrar una satisfacción, y por eso ningún asesino llega hasta este punto diciendo, entonces sí, ahora sí lo voy a asesinar dentro de un conflicto. No, es porque se le salen las cosas de control, y cuando me refiero a las cosas es cuando su temperamento se sale de control, que de hecho ya no tenía control desde hace mucho tiempo. De ahí venimos a las respuestas de paz, las que no son naturales, las que Dios pide de nosotros, las que somos llamados a ejercitar para podernos considerar como pacificadores, para podernos identificar con aquellos que son hijos de Dios. ¿Se acuerdan lo que el versículo que va a venir en el examen al final del curso? Mateo 5:9, ¿qué dice?
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que podemos ser hijos de Dios. Pero evidentemente hijos de Dios solamente a menos que trabajes por la paz. A menos que tu esfuerzo sea de continuo por buscar la paz. La primera respuesta de pacificación que tenemos es dejar pasar por alto la ofensa. Y aquí hablamos de que este conflicto en donde se tiene que dejar pasar por alto la ofensa, no estamos hablando de un conflicto en donde haya una connotación moral. No estamos hablando de cuando el hombre esté pecando en contra de Dios o de otras personas. Estamos hablando cuando hay diferencias que no deberían de ser una razón para crear un conflicto, pero esas diferencias nosotros lo tomamos tan a pecho que estamos dispuestos a defender nuestros gustos o preferencias con agresiones. Y estos, desafortunadamente, son más comunes de lo que nos imaginamos. Muchos conflictos vienen a diferencia de que tu manera de hablar no me gusta, aunque tu manera de hablar no está siendo ni ofensiva ni dañina, solamente que estás diciendo lo que no me gusta escuchar. Entonces, yo lo tomo como algo personal y aun cuando no me estás ni mintiendo, ni haciendo chismes, ni siendo sarcástico o hiriente, yo lo que tú me dices lo tomo como una agresión. Y cualquier cosa que tú me dices en contra de lo que yo quiero escuchar, lo tomo como una razón para que yo responda hacia ti como te lo mereces. Entonces, hacemos conflictos de cosas que son diferentes. No me gustan algunas cosas de ti y lo que yo debería de hacer, según Proverbios, que dice que el hombre sabio, su gloria es dejar pasar por alto la ofensa, déjalo pasar. Es que no me saludó. Es que cómo me ve. Y entonces empiezas a atribuirle a la otra persona culpas que no tiene. Culpas que cuando llegue delante de la presencia de Dios, Dios no se las va a demandar, porque eran puras percepciones tuyas. Entonces, el primer principio es, deja pasar por alto la ofensa. ¿Hay pecados? No, perdón, hay conflictos que no merecen la pena ser peleados. Hay luchas que no valen la pena. Las luchas siempre cuestan. Las luchas siempre hay algo que tienes que invertir en ellas. Hay algo, o es una cuestión de desgaste físico o emocional, o el hecho de tan solo poderte enfocar porque no puedes enfocarte en otra cosa porque estás peleando. Hay luchas que no valen la pena pelear. Y a esas Dios les llama hombre sabio al que dice, ¿sabes qué? Déjalo pasar, pero dejar pasar no es así como, bueno, no pasó nada, no me hables, no pasó nada, pero no te acerques, no pasó nada, pero la próxima vez que lo hagas seguramente va a salir a relucir porque siempre es lo mismo contigo. Y entonces empezamos a hacer un acta de decretos que no son inmorales, pero cómo me fastidian. Y entonces tienes una lista, y dijera mi profe, Natalie, te pones histórica cuando tenemos un conflicto. Histérica, profe, no histórica, porque saca su lista de todas las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque según tú dejaste pasar por alto la ofensa, pero la verdad es que no dejaste pasar por alto la ofensa. Lo que hiciste fue hacer como si no pasara nada. Lo que hiciste fue una respuesta de escape, huiste. Porque si tú hubieras dejado pasar por alto la ofensa, ya no estaría en el historial. Ya no la estarías recordando con dolo. Ya cuando la recuerdas ya no te duele. O cuando lo vuelve a hacer, ya no recurres a eso para justificar tu enojo. La segunda respuesta de pacificación, ve y reconcíliate. Es reconciliar, ¿no? O algo así. Reconciliación, ve y reconcíliate. Y ahí ya empezamos con Mateo 18. Si ves que tu hermano está pecando, ve y confróntalo. ¿Cómo? Estando tú y él
a solas. No es ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No es ve y despedázatelo primero delante de tus cuates y para que encuentres cobijo para poder ir a decirle su verdad, porque todos nosotros pensamos que estás mal. No, eso es mitote, eso es chisme. Ve y confronta a tu hermano estando tú y él a solas. ¿Cuál es el propósito de esta confrontación? Reconciliación. Si mi propósito es reconciliarme con mi hermano, y era lo que les estaba diciendo la semana pasada, los métodos que nosotros utilicemos nos van a mostrar cuáles son las razones por las que nosotros lo estamos haciendo. Si yo voy con el hermano a exhortarlo porque lo que él está haciendo me tiene hasta el gorro, seguramente que voy a escoger una estrategia que tenga que ver mucho conmigo para tratar de resolver ese conflicto. De tal manera que lo único que voy a hacer es intensificar el conflicto, porque seguramente voy a llegar a decirle, hermano, con el debido respeto. Generalmente cuando dices con todo el respeto es porque le vas a faltar el respeto. Con el debido respeto, pero usted es y empiezas a sacar su mugre combinado con tu mugre. Su pecado combinado con una muy mala intención de resolver su pecado. Así es que lo único que estás haciendo es hacer de este conflicto algo más grande. En lugar de estar buscando la paz, lo que estás haciendo supuestamente al estar buscando la paz es estar utilizando tus métodos en algo que Dios te pidió que hicieras, cuando te pidió también que lo hicieras con sus métodos. Y el primer principio que vemos aquí es, ve estando tú y él a solas, no con nadie más. No lo vas a comunicar a nadie más. Cuando tú vas y le dices a alguien más que no es el hermano a quien tienes que estar diciendo, tú estás pecando. Y estás formando parte de este círculo vicioso en donde ese hermano no solo no está siendo confrontado, sino que estamos en un ambiente o podemos crear un ambiente o una familia con un ambiente o una iglesia con un ambiente en donde todos sabemos que esta hermana siempre coge de esa pata y siempre es igual. Pero nadie le dice nada. Hay pecados que no se necesitan estar siendo recordados para que la hermana o el hermano sepa que está pecando en contra de Dios, pero Dios nos puso a nosotros como iglesia para cuidarnos unos a otros, de tal manera que cuando unos caigamos, otros estén dispuestos a soportar las cargas junto con nosotros, a restaurar al hermano, a ir y traer al hermano e invitarlo al arrepentimiento. Así es que si el fin de la reconciliación es que este hermano sea restaurado, es que este hermano sea reconciliado, utiliza los métodos establecidos con Dios. No te preocupes si no quedó así muy claro esto, porque a través de todo este curso vamos a estar viendo algunos otros principios de cómo hacer esta confrontación más fina. Y como fino me refiero a más que tenga que ver con Dios, a que tenga que ver contigo. La tercera es la negociación. Dijimos que hay veces que lo que ya sea pecado o descuido o no sé cuál puede ser la otra razón, pero cuando hay un conflicto porque alguien quebró algo, rompió algo, dañó algo, ya sea porque lo hizo con toda la intención o sin querer, queriendo, necesitas negociar. Y necesitas, en el caso de ir a confrontar a un hermano que su hijo dañó o que él dañó o que fue y chocó, y vas a amonestar al hermano, ¿sabes qué? Necesitas considerar que lo que tú dañaste lo tienes que pagar. O cuando tú eres confrontado, si es verdad, ya me arrepentí, porque lo que yo estaba haciendo al ir texteando cuando iba manejando, obviamente es algo que está mal, es algo imprudente. ¿En dónde dice en la Biblia que es pecado? Es pecado cuando la ley te lo prohíbe y tú lo haces. Es pecado cuando hiciste, si lo hiciste,
tu examen de manejo y te atienes a todas las leyes de tránsito como si fueran tu ley. ¿Por qué? Porque estás utilizando un carro del cual tú eres responsable, pero yo no sabía que el hermano traía marihuana y entonces cuando nos agarraron, desafortunadamente lo que tienes que saber es que todo lo que pasa en tu carro es tu responsabilidad. Entonces, irracionales. Totalmente fuera, no racionales, fuera de lo que es la práctica normal. No que sean irracionales, si quieres que vaya despacio, pero 40 kilómetros por hora, casi te vas caminando. Sí, el de la bicicleta pasa más rápido que tú. No tanto. Y entonces es cuando puedes considerar que el federal no te multa cuando vas a 50. O no te multa cuando vas en la carretera de 4 carriles que te dice 90 kilómetros, te multa cuando vas a 125, pero a 110 no te para. Digo, y es una manera en cómo incluso ellos están conscientes de esta disparatada que pusieron como ley. Sin embargo, está la parte en donde si uno de ellos se amacha y dice, tiene en qué justificar una infracción. Es un volado. Hasta aquí nos quedamos la semana pasada. Hasta aquí son respuestas y hay una tendencia importante en estas respuestas de pacificación. Si estamos en nuestra medio circulito, en nuestra loma resbaladiza que tiene la gráfica de la semana pasada, si no la tienen, está en el WhatsApp. Empezamos del lado izquierdo hacia el lado derecho. Su lado izquierdo hacia el lado derecho. Y empezamos con las respuestas que son, vamos a decir, las más baratas, las que implican menos costo. Ve y confronta a tu hermano. Deja pasar por alto la ofensa. Es la que menos cuesta, a veces es por la que más estamos dispuestos a pelear. Ve y confronta a tu hermano, paga lo que debes, negocia. Pero a partir de ahí, las respuestas ante los conflictos cada vez son más, vamos a decirlo, caras. Implican un costo más alto. No solo personal, sino que a partir de aquí hay respuestas en donde necesariamente tiene que intervenir alguien más. No solo la persona que confronta al confrontado. Eso es un tema que me gustaría que, lo voy a mencionar un poquito ahorita, pero en la medida en cómo vayamos avanzando, espero que quede un poquito más clara la necesidad de la intervención de la Iglesia en estos asuntos y de que nosotros nos justificamos muchas veces en el hecho de decir, es que yo no quiero ser una persona metiche que me tenga que andar metiendo en asuntos que no me corresponde o creando incomodidades con hermanos, y parece que está bien. Sin embargo, en la Biblia tenemos muchísimos mandamientos que van totalmente en lo contrario. Y te pongo un ejemplo. Tus hijos son de lo peor, ya sabemos. Mis hijos. Y mis hijos tienen la tendencia, como los tuyos, a hacerlo mal. En la educación tienes 2 principios importantes con respecto a tus hijos. Uno es refrenar el mal y el otro es enseñarle a hacer lo bueno. Lo refrenas del mal porque es su tendencia. Como tu tendencia, al igual tus hijos tienen la tendencia de hacer lo malo. Pero le enseñas a hacer lo bueno porque su tendencia no es hacer lo bueno. No saben hacer lo bueno. Al niño no le tienes que enseñar lo que es la envidia. El niño produce envidia. Al niño le tienes que enseñar lo que es la generosidad.
Al niño no le tienes que enseñar a ser grosero y egoísta. Le tienes que enseñar a ser respetuoso. El respeto es algo que se inculca. Si un niño no sabe lo que es respeto, es porque no se le enseñaron. Si un niño sabe ser grosero, aquí está algo interesante. ¿Cómo haces un niño educado? Un niño educado lo haces restringiéndole el mal y enseñándole a hacer el bien. ¿Cómo haces un niño mal educado? ¿Manda? No haces nada. Lo dejas. Obviamente se va a morir en su mal, dice Ezequiel. Obviamente él va a traer consecuencias de qué tanto desarrolla esa maldad que hay en su corazón. Sin embargo, nuestra responsabilidad es estorbar en ese mal. Sí, hijo, si vas y metes el tenedor en ese, te vas a electrocutar. ¿Ya ves? Te dije que te ibas a electrocutar. No esperas a que vaya y que meta o sea, ya le diste la orden de que no lo haga. ¿Qué haces cuando va y lo hace? Porque te va a desobedecer. Y hasta le das en la mano, si es necesario. ¿Por qué? Porque lo estás restringiendo de su propio mal. Porque lo estás orillando a que regrese al redil. La corrección, la disciplina tiene que ver con que tú le tienes que enseñar a tu hijo que tiene que ir en esta dirección. El cayado y la vara del pastor tiene que ver con eso. La vara tiene que ver con el hecho de que el pastor va o atrás o va enfrente y los borregos tienen que ir en esta dirección porque tienen que llegar hasta donde están los pastos para comer. Y cuando el borrego o la chiva o lo que sea se empieza a desviar, la vara era para, le das en el costado y regresas al redil. Y regresas en la dirección en la que tienes que ir. La corrección o la disciplina de nuestros hijos tiene que ver con que cuando nuestros hijos pierden la dirección, infliges dolor para que regresen a donde tienen que regresar. Este dolor puede ser físico o este dolor puede ser con el PlayStation o con cualquier otra cosa que tú sabes que le va a doler. En mi caso, cuando era una corrección física yo me apuntaba porque, ¿sabes qué? La aguanto. O sea, no va a pasar de un chanclazo, bueno, no, sí pasaba de un chanclazo, pero ya no me podían hacer algo que no me hubieran hecho antes. Entonces, no es cierto. Entonces, de hecho nos tocaba correcciones a los tres, porque los tres nos estábamos peleando, y yo primero, porque me daban, pero luego tenías la satisfacción de que te rascabas y te sentabas en la cama y veías cómo le pegaban a tus hermanas, y eso era padre. Entonces, la corrección era para regresa a donde estás. El callado tiene que ver con el atraer, el regresar, este es el mal. El pecado es errar del blanco, el pecado es salirte del redil, la vara tiene que ver con el restringir tu mal y regresarte al bien. La iglesia, los hermanos, no pueden ser, y es verdad, no puedes ser responsable de la inmoralidad o de los pecados de alguien más, pero en cuanto dependa de ti, sí. No puedes ser tan horizontal tu relación con Dios, omitiendo que los demás pueden hacer de su vida un papalote cuando Dios te puso a ser atalaya, cuando Dios te puso a velar por las personas que están a tu alrededor, cuando Dios te puso para que a tus hijos los cuides, para que a tus sobrinos los cuides, pero cuando veas a tu hermano que está haciendo lo que no tiene que hacer, ve y confróntalo. ¿Por qué? Porque en la misericordia de Dios, en su gracia, Dios te ha puesto a ti para su vida. Porque sí es verdad, nosotros somos salvos por gracia, porque sí es verdad, nosotros somos restaurados por gracia, Dios nos regresa al redil por gracia, sí, pero esa gracia la aplica de muchísimas maneras y generalmente no viene un rayo de luz del cielo y nos ilumina y recapacitamos. No, lo que llega en lugar de eso es una hermana que nos exhorta y que nos invita a que regresemos. Entonces, en ese sentido, la iglesia es un medio de gracia, en donde deberías de sentirte cuidado, en donde deberías de sentirte con esta dinámica, en donde no solamente se te enseña lo que Dios pide de ti, o en la dirección en la que deberías de hacer, de ir, no solo se te enseña lo que no deberías de estar haciendo, sino que también de una manera amorosa, misericordiosa, con compasión, con la gracia que tú recibiste, se te invita
a que regreses. Entonces, la primera de ellas tiene que ver con la mediación. Regresamos a Mateo 18. Si tu hermano no te oyere, ve y trae un testigo, y solamente con uno o dos testigos, y solamente con esos dos testigos arregle el asunto. En donde vas, confrontas al hermano, invitas a fulanito de tal. Estos dos testigos te ayudan de muchas cosas. Una es de poder transmitir de una manera apropiada lo que quieres decir, porque muchas veces la diferencia o la razón por la que no se pueden arreglar estas dos personas es por su pésima comunicación. Porque tú hablas en un idioma diferente al de él. Dice, no, hablamos los dos español, sí, pero no se entiende. Ya están en un punto en donde lo que tú vayas a decir yo lo entiendo con una tan mala intención que todo lo que haces es para mal. Necesito a alguien más que venga y que sea testigo de esta plática. ¿Por qué? Porque ese testigo me va a ayudar a hacerle entender, pero al mismo tiempo también puede voltear y me puede decir, no, tú estás mal. Porque en un conflicto hay dos partes, y estas dos partes pelean cada quien por su hueso. Y estas dos partes están dispuestas a estar así de una manera eterna. ¿Sabes qué? No puedes arreglar el conflicto ya lo intentaste, trataste de ser amoroso, trataste de traer principios bíblicos para restablecer esa relación, no pudiste, trae a alguien más, y que en boca de estos dos testigos, de dos testigos, conste toda palabra, dice Mateo. ¿Para qué te sirven estos dos testigos? O este testigo te sirve para dos cosas. Una, te deslinda un poco de la responsabilidad o del conocimiento que tienes de que llega, del pecado de la otra persona o de tu propio pecado. De ese no te libra la responsabilidad, pero te ayuda en el sentido de que ya no es algo que solamente te concierne a ti y que tengas que estar cargando tú solo. Y en eso, o sea, yo creo que te ha pasado cuando de repente te enteras que tu sobrino está consumiendo drogas y tu hermano o tu hermana no sabe, y entonces es un pesar. O sea, sabes que le tienes que ir a decir a tu hermana, pero tu sobrino ya está más o menos grandecito, así como de esas de las que hasta ganas de solaparlo dan, pero tú sabes que está mal y que el tío terminó igual, y entonces, pero nadie más sabe. Si alguien más supiera como que esta carga es repartida, pero cuando solamente sabes tú, ve y confronta al chamaco, ve y confronta a los padres, y si no te hacen caso, ven y trae un testigo. ¿Por qué? Porque hay que repartir esta carga. Ese es en un sentido, y en el otro sentido es cuidarte a ti mismo. Porque incluso tú puedes decir que estás yendo con las mejores intenciones y puede ser que no. Y puede ser que tu corazón te esté engañando y tú digas, ay, estoy tomando principios bíblicos para ir a confrontar a alguien, y la verdad es que el que necesita ser confrontado eres tú. Así es que toma testigos y ve. Que hay algo bien interesante. Cuando ves que tu hermano peca, es tu responsabilidad ir y confrontar. Y tienes que saber que si no para ahí, le tienes que seguir. Y tienes que saber que si tú no estás dispuesto a seguirle, no lo hagas. Y si no lo vas a hacer, deberías de arrepentirte, porque sí tendrías que ir. No sé si me explico. Es una... Puede ser que a lo que te estás aventando es a un sprint de 100 metros, pero no lo sabes si va a terminar en 42 kilómetros. Y dices, ay no, pues qué hueva, correr 42 kilómetros, mejor nos quedamos aquí. Ojalá que cuando tú estés inmerso en el conflicto, tus hermanos que están alrededor de ti no tengan esa actitud, porque seguramente te vas a ir a embarrar más. Y en la misericordia de Dios, por lo menos en la gente que te rodea, no se va a ver. Ya habrá otra manera en la que Dios ha de manifestar su misericordia hacia ti. Solo que hay un problema aquí, que Dios tiene el poder para hacernos recapacitar, ¿sí?
que Dios tiene poder para que cuando nosotros estemos en el hoyo, a pesar de que ni siquiera podamos distinguir que nosotros estamos en un conflicto o en un problemón, porque todos los demás que están aquí arriba te pueden ver y nadie te dice nada, sí es verdad que Dios tiene poder para sacarte de ahí sin la iglesia. Pero esto no es una excusa para la iglesia. ¿Por qué? Porque independientemente de que Dios tenga el poder, Dios estableció a la iglesia para esa función. O sea, Dios hace su chamba a pesar de la iglesia, pero esa chamba era de la iglesia. Esa es la idea de Pablo de la comunidad de los hijos de Dios. Y el tercero, y el sexto, viene el arbitraje. El arbitraje es diferente. Cuando vas con dos personas, con dos personas, para que en boca de dos personas conste toda palabra, como dice Mateo, estas dos personas lo que hacen es solamente opinar. Dan puntos de vista, exhortan y tratan de conciliar. Pero hay situaciones en donde, a pesar de que hay una intervención de alguien más, este conflicto no se resuelve. Así es que algo muy sabio, y esto vamos a verlo un poquito más extenso más adelante, cuando estemos hablando de los litigios. Pero hay un pasaje en 1 Corintios 6, en donde Pablo está muy molesto, hablando acerca de que cómo se les ocurre a ustedes llevar ante los tribunales de los que no conocen a Dios sus asuntos. Es algo vergonzoso, solamente que ustedes estén teniendo conflictos como los que están teniendo. Pero aún es más vergonzoso que tengan que salir ante tribunales en donde no hay temor de Dios para que resuelvan estos asuntos. ¿Por qué? Dice Pablo, vas a los tribunales cuando en la misma iglesia hay personas que tienen a Dios en su corazón, que tienen evidencias de que Dios está transformando su vida, que tienen pasión por Dios y que tienen el discernimiento entre el bien y el mal. No pueden ellos discernir entre el asunto por el que ustedes están llevando a los tribunales esos conflictos. Y dice, para vergüenza de ustedes se los digo, ¿o no saben ustedes que la iglesia ha de juzgar al mundo y aún a los ángeles? ¿Cuánto más no tendrá poder la iglesia para discernir entre el asunto por el cual tú estás disputando con tu hermano? Es 1 Corintios 6, del 1 al 6 más o menos. Y aquí está un principio muy interesante, el arbitraje. Cuando dos hermanos están en conflicto, cuando los dos dicen que reconocen que Dios es su Señor y Salvador y que tienen una relación con Cristo y que aún así no se pueden reconciliar, llamas a alguien que venga como árbitro. Y este árbitro, después de un proceso, no da una opinión, da un veredicto. Y es cuando te dice, esta es tu responsabilidad y esta es tu responsabilidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero a lo que tú te atienes a entrar en cuando tenemos un desacuerdo y que tiene años y que lo tenemos que arreglar, porque no solamente daña nuestra relación, porque no solamente distancia nuestras iglesias, nuestras familias, sino que la misma iglesia está siendo dividida. Llamamos a un hermano y le decimos, ¿puedes discernir entre nosotros para poder arreglar esto? Y cuando terminemos de explicar toda la situación y después de que ores y después de que le pidas iluminación a Dios, por favor, dinos cómo lo resolvemos. Y lo que tú digas es ley. No es una opinión, no es bueno. No, la verdad es que no me convenció. No. Yo me estoy ateniendo a que después de todo este proceso que yo he llevado, yo no tengo la capacidad de arreglarlo. Ya este conflicto nos sobrepasó. Ya yo lo veo que está perdido, yo me veo perdido, necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos diga, y lo que yo tengo que hacer en esta situación es la suficiente humildad de decir, yo no puedo y necesito que alguien más decida por mí. Escoge a alguien que tenga temor de Dios. Obviamente no escojas a tu cuate, escoja a alguien que ame más a Dios de lo que te ame a ti. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Y el tercero de ellos el sexto de ellos es rendición de cuentas. Pasó la situación, ya no se reconcilia.
preséntalo a la iglesia. Y eso tiene unas 3 vertientes diferentes. Preséntalo a la iglesia, y de hecho Mateo dice, y tenlo por gentil. Si no hace caso, preséntalo a la iglesia y tenlo como un gentil. Estaba viendo en el boletín el otro día, una caricatura que pusieron, de que está un perro así levantando las manos y decía cuando los inmundos llegan a la iglesia y tú dices aleluya porque llegan a la iglesia. Y me quedé pensando que me gustaría aclarar que la mundanalidad no es un pecado que se caracterice de los no hijos de Dios. La mundanalidad es un pecado de los hijos de Dios. Cuando Pablo habla de la mundanalidad, no habla de los que no son hijos de Dios, sino de los que son hijos de Dios y su vida se mimetiza mucho con el mundo y sus principios tienen que ver mucho con los del mundo. Y es un pecado demasiado consentido a veces en la iglesia, pero es nada más dato cultural. La mundanalidad no es de los no hijos de Dios, la mundanalidad es algo exclusivo y que no debería estar entre los hijos de Dios. Ya lo que voy es, cuando llega un mundano a la iglesia, suena como inmundo. Cuando llega una persona que no conoce de Dios a la iglesia, dejen recuerdo donde iba. Rendición de cuentas. Y ve conflictos que están añejados por años y que no están sin resolver, no se siente raro. Se siente como en casa, porque en casa así están las cosas, porque entre mi familia así están las cosas desde hace mucho tiempo. Preséntalo a la iglesia, dice Mateo. Y cuando esta persona llega a la iglesia, esta persona vamos a definirla como un gentil, no como un mundano. A lo mejor algunos de nosotros somos más mundanos que él. Trátalo como gentil. Llega un gentil a la iglesia, ¿y cómo lo recibes? Si es que lo recibes, y si no lo haces, te invito a que lo recibas. ¿Cómo lo deberías de recibir? Saludo, bienvenido, como que te diera gusto de que venga, como que pásale, y esta persona, lo primero que piensas es, ¿qué necesita esta persona? Necesita el Evangelio, conocer a Cristo. Ok, cuando tú tienes un conflicto con una persona por años y sigues el proceso y entonces dices, ya fui yo y con todo amor y con toda paciencia estando a solas con él y no se arrepintió, llevé un testigo, tratamos de manejarlo por arbitraje, lo presenté a la iglesia, entonces tenlo como gentil y trátalo como perro, porque se lo merece. No, el texto no dice eso. Dice que lo trates como alguien que no teme a Dios. ¿Y cómo tratas a una persona que no teme a Dios? Le das la bienvenida. ¿Por qué? Porque esa persona necesita el Evangelio y necesita conocer de Cristo. ¿Por qué puedes llegar hasta este punto de decir que esta persona no conoce a Dios? Porque nosotros le creemos a Dios. Y cuando Dios ha establecido un proceso de pacificación, lo ha establecido para su iglesia. Para que en ese proceso, si nosotros practicásemos este proceso como iglesia de una manera responsable, Dios obra en sus hijos. Este proceso es para que sus hijos sean restaurados. Este proceso es para que los hijos de Dios lleguemos a entender cuál es la magnitud de nuestro pecado y cuál es nuestra parte dentro de los conflictos. Obviamente, para poder llegar nosotros al punto de decirle a alguien de que después de todo este proceso ya no te considero mi hermano, sino como alguien que necesitas de Cristo y te comparto el Evangelio, tienes que seguir todo el proceso. Y creo que nadie puede agarrar y decir más que Pablo puede decir: he acabado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque fuera de ahí, nuestra condición es muy complicado decir, ya hice lo que Dios me pidió. Vamos a seguir viendo en el curso que cumplir con Dios está muy lejos de donde estamos.
Hay una visión del conflicto. Tenemos conflictos por diferencias de gustos, tenemos conflictos por diferencias de opinión, tenemos conflictos por competencia, por recursos limitados como tiempo o dinero. Es una fuente frecuente de disputas en familias, iglesias y empresas. Y el cuarto, que es el que más nos atañe, como veremos a continuación, muchos conflictos son causados o agravados por actitudes y hábitos pecaminosos que conducen a palabras y acciones pecaminosas. Ahí tienen un pasaje como medio agresivo. ¿De dónde vienen los pleitos y conflictos y adulterios y murmuraciones entre ustedes? ¿No es de vuestro corazón, de donde salen todas las guerras, de donde salen todos los conflictos? No es de... Y obviamente Santiago en el 3 y 4 hace una combinación entre lo que es la lengua y las pasiones desordenadas. ¿De dónde vienen tus conflictos? Es que la otra persona es insoportable. Bueno, los conflictos vienen del corazón. Y en un conflicto generalmente hay dos partes. Es muy complicado esa parte en donde dices, es que solamente es del otro lado, yo nada más soy receptor de toda la agresión de la otra parte. En el conflicto casi siempre formamos parte y en eso tenemos que trabajar un poquito en la sinceridad. Sí, es importante. 1 Corintios 10, del 10:31 al 11:1. Si alguien lo tiene y lo puede leer fuerte, por favor. 10 del 31 al 11:1. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, es tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pero también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Mande? Hasta el 11:1. Sí. Ajá. Cuando Pablo sigue con los corintios después del 6 que les pega su trapeada y les dice, háganlo todo para la gloria de Dios, háganlo todo lo que hace, ya sea que comas, ya sea que bebas, háganlo todo para la gloria de Dios. Y termina diciendo que imiten a mí de la misma manera en como yo imito a Cristo. Este andar como hijos de Dios tiene que ver con una relación personal con Dios, una relación creciente con nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra relación creciente con nuestro Señor Jesucristo es en cadenita. Síganme a mí de la manera en como yo sigo a Cristo, dice Pablo. Porque Pablo está consciente de que la gente no ve a Cristo, la gente lo ve a Él. Y me gustaría que sintieras un poco de responsabilidad con eso, porque cuando la gente llega a la iglesia no ve a Cristo. ¿Sabes a quién ve? A los que cantan, al que predica, al que está sentado con su celular chateando. Ninguno vemos a Cristo. No lo hemos visto físicamente. Es verdad, lo sentimos en nuestro corazón, pero nuestra relación con Cristo pende de nuestra relación con la iglesia. Y cuando Pablo les está diciendo, síganme a mí, les están diciendo, yo estoy asido de Cristo, pero al mismo tiempo, Pablo no era independiente de la iglesia. De hecho, cuando te vas a Hechos 15, Pablo va y rinde cuentas a la iglesia. Y está dispuesto a sujetarse al criterio de la iglesia, a pesar de que, al parecer, era un criterio mucho más reducido al intelecto o a la fe que tenía Pablo, pero aún así él estaba sujeto a la iglesia. Y la relación de las iglesias tenía que ver qué tan sujetos estaban a Pablo, y la relación que tienes con Dios tiene que ver con qué tan sujeto estás tú con Dios. La relación que tienes con Dios tiene que ver con qué tan sujeto estás a la gente que te rodea y que cree en Dios. Así es que cuando veas o quieras evaluar cómo estás en tu relación con Dios, me gustaría, hay un principio que nunca me gustó de la juventud. Creo que a nadie nos gustó que nuestra mamá dijera que dime con quién andas y te diré
quién eres y que el que anda con lobos a aullar se enseña. ¿Con quién te relacionas? Y no estoy diciendo con quién pasas más tiempo, porque pues desafortunadamente a veces para mí tengo que pasar más tiempo con mis hijos y digo, lo estoy diciendo como un ejemplo, no crean que lo sufro mucho, pero a veces preferiría pasar más tiempo con otras personas. Y ahí, ¿dónde está tu deleite? Más bien, ¿en qué relaciones encuentras deleites? Porque a veces es más grato estar con los no hijos de Dios que con los hijos de Dios. Bueno, tengo que pasar más tiempo con la gente de la iglesia, eso sí, pero pues me estoy dispuesto a pasar 4 horas con la gente de la iglesia por 10 minutos con los que estoy con mis cuates. Que parece que los de calidad son estos con los que estoy con mis cuates, porque con estos sí disfruto. Evalúa tus relaciones, y evalúa tus relaciones incluso en la iglesia. Porque muy comúnmente nos estamos relacionando mucho o nos estamos relacionando de más con personas en la iglesia que no necesariamente están creciendo. Y curiosamente no están creciendo igual que tú. ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? Checa tus relaciones y empieza a frecuentar un poquito más con personas que estén creciendo. ¿Por qué? Porque vas a seguir a Cristo como esa persona está siguiendo a Cristo. ¿Quieres no seguir a Cristo? Relaciónate con personas que no están creciendo con Cristo. Y créeme que no vas a crecer. Pablo decía este principio, vamos a crecer, yo me sujeto, ustedes sujétense a mí. Obviamente, bueno, ya no le puedo seguir. Tenemos, les voy a dejar toda la hoja de enseguida. Creo que está bastante claro, lo vamos a dejar por tema aviso para terminar el capítulo de hoy. Lo leen por favor en su casa, más tarde lo voy a mandar por WhatsApp en el grupo de la iglesia, la clase para que también la tengan. Léanlo, chequen los pasajes, o sea, cada principio no es solo una cuestión de principio que se haya ocurrido, es principio que está sustentado en la palabra de Dios. Cada principio tiene su pasaje, léelo, estúdialo. Hay pasajes que vale la pena que no solamente los leas, hay pasajes que vale la pena que los repitas y que te los aprendas de memoria. En tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, que lo tengas aquí y que no lo tengas que estar buscando es un gran consuelo y ayuda. Te invito a que lo termines, por favor, en tu casa de leer, de estudiar. La próxima semana vamos a seguir con el capítulo 2, creo, apenas vamos con el 2. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen preguntas, por favor. Si no, vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos porque tú nos permites crecer. Permítenos, Señor, poder ver los medios que tú has establecido para que nosotros crezcamos. Permítenos ver a nuestros hermanos como una fuente de tu gracia y misericordia. Y permítenos, Señor, crecer de tal manera que nosotros podamos ser de gracia y de misericordia para nuestros hermanos y para nuestra familia. Que podamos ejercitar el hábito de buscar la paz. Que podamos no solo ser considerados hijos de Dios porque tú así lo has declarado, sino que también podamos ser vistos como hijos de Dios por la manera en cómo andamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.